Hola amigos y amigas, buenas tardes. Gracias por una vez más recibirnos a Raya Matangi, Guru Devi Raya Matangi y a su servidora Betty, la maestra Betty Rivera. En esta ocasión nos gustaría abordar un tema pues muy acorde a la situación actual, algo que desafortunadamente nos ha sacudido después de los estragos de la pandemia, de los estragos psicológicos, económicos. Ahora nos toca enfrentar otra situación. Ahora se presenta de una manera exacerbada el racismo. Días pasados vimos como un hombre afroamericano perdió la vida sin sentido. Simple y sencillamente pareciera que solo la persona que ejecutaba la acción trataba de satisfacer una acción personal, una necesidad personal, más que tratar de aplicar la ley. Aquí en México, desafortunadamente, también vimos una situación muy lamentable hacia una persona que pierde desafortunadamente la vida. Pudieran decir ustedes son casos distintos, pero al final de cuentas es que yo me siento más que tú y te quiero y no te quiero aquí. No respeto tu vida, no tengo conciencia del valor de tu vida. Eso es lo que realmente importa, que pensamos que habemos ciudadanos o seres humanos de primera y de segunda. Y eso no es cierto. Pero ¿por qué consideramos muchas veces que esto no es cierto? Porque estamos tan inmersos en controlar el mundo exterior, una y otra cosa, controlar todo lo material, todo lo de afuera, demostrar mi poderío. Y logro un avance y quiero otro, y quiero otro, y quiero otro. ¿Por qué? Porque el control de lo externo siempre será un poder efímero. Porque jamás estamos tan distraídos en alcanzar cada vez más ese poder material, ese poder exterior, ese poder efímero, que no somos capaces de mirar dónde está nuestra verdadera fuerza, dónde está nuestra verdadera esencia, dónde está nuestra completud y nuestra paz, que es nuestro interior. Y así nos distraemos a lo largo de la vida. Y todo empieza en nuestro nacimiento. Cuando nosotros nacemos, cuando nosotros llegamos a este mundo, venimos conectados con nuestro ser interno. Pero conforme vamos creciendo, como se nos va aplicando la domesticación, la educación. ¿Para qué se nos educa? Para el control del mundo externo, para dominar el exterior. Y poco a poco se va perdiendo esa conexión interna. Llega un momento que se hace tanto y no hay satisfacción y experimentas un gran vacío. Este gran vacío que muchas de las veces es cuando al ser humano lo lleva a ir en busca de algo más. Dice, debe de haber algo más porque este vacío existencial me está matando. Debe de haber algo más y es cuando la persona acepta ir en busca de su esencia, de su poder interior, de reconectarse con su interior. Otros más buscan más distracción para no tener un solo minuto de su vida, para escuchar lo que le está gritando su cuerpo, su pensamiento, sus sentimientos, sus emociones, sus enfermedades. Todo sea para estar distraído y no atender lo que nos está gritando el ser interno a través de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Y muchas veces nos detenemos hasta que llegamos a una enfermedad que nos obliga a reflexionar. Así es como vivimos, así es como estamos en la desconexión, así es como vivimos en ese continuo vacío existencial que nos lleva a pensar que porque yo domino más parte del mundo exterior, soy mejor o mayor que tú. Porque estoy tan embebido en eso, tengo miedo en conectar conmigo mismo. Tengo miedo cuando me dicen, hey, ven, vamos a meditar. No, ¿qué es eso? Eso es malo. Porque empiezo a escuchar mi voz interior, porque empiezo a conectar con alguien que ya no conozco, porque siento que dentro de mí hay un ser desconocido.
pero cuando logras conectar, se acaba ese vacío existencial y puedes ver al que tienes aquí enfrente igual que tú. Pero el resto nos lo va a explicar a detalle nuestra querida Gurudevi Rayamatanji. Gracias, Betty. Sí, todo lo que acabas de decir, bueno, saludos a todos. Nos habíamos tardado un poquito en regresar a reflexiones a este webinar. Pues como ustedes todos saben, ya nada está escondido en cuestión de que sabemos qué está aconteciendo en cada parte del mundo instantáneamente. Y pues en el proceso, pues yo ya estoy aquí en Estados Unidos otra vez. Me vine del Caribe, de las Islas Vírgenes. Estuve allá 6 meses y ahora ya estamos aquí en Filadelfia, Pensilvania. Este, ah, en cuarentena, todos estamos en cuarentena. Llegamos hace una semana, ya vamos a 2 semanas mañana. Y hemos estado en cuarentena, mi esposo y yo. Y pues con la experiencia, no solamente de todavía estar en cuarentena con el pandemia, con la coronavirus, pero también con la situación de las protestas que se han estado expresando. La semana pasada estuvimos 4 días en toque de queda, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Es una experiencia que tengo que confesarlo, para mí es nueva. Este, ah, es, Betty y yo habíamos hablado, íbamos a tener un tema diferente de hoy, pero creo que necesitamos hablar de esto. Creo que necesitamos reconocer en el proceso que como individuos y como humanidad estamos pasando, que es muy importante, y solamente el que quiere quedarse ciego, el que no quiere ver, no va a ver la realidad de las cosas. Este ha sido un proceso, como lo dije, hace 4 meses cuando empezamos este webinar, que fue la semana que empezamos la cuarentena. Y como lo comenté en esta vez, lo increíble de esta experiencia es que lo estamos viviendo todos. Ya no nos podemos esconder, ya no podemos meter la cabeza debajo de la arena y decir no lo veo, no lo veo, esto no existe. Ya es imposible. Todavía hay personas que lo niegan, todavía hay personas que se resisten a decir, es cierto, es tiempo de transformar, es tiempo de tener un cambio de raíz, no un cambio superficial, no un cambio de carrera, no un cambio de ropa o de vestuario o de imagen, sino un cambio profundo de individual, de la familia, de la sociedad, del mundo, porque esto lo estamos viviendo todos. Entonces, si no queremos verlo, si no lo queremos reconocer, nadie te puede forzar, pero la realidad es esta. Y la realidad es de que debido a este proceso que hemos estado pasando todos globalmente con el coronavirus, con la cuarentena, nos ha llevado a ese estado de introspección individual. Para muchos ya lo veíamos venir y lo hemos pedido y lo habíamos pedido, que hubiera ese cambio, que hubiera que hubiera ese despertar, esa iluminación en el ser humano. Claro que no sabíamos cómo iba a venir, porque como dice el dicho, ten cuidado lo que pides, porque lo puedes recibir. Y esto es lo que pasó. Por décadas, seres espirituales que estamos en el camino espiritual, ya sea enseñando, ya sea guiando, sanando a otros, hemos pedido personas espirituales en todos los caminos espirituales, han estado pidiendo por este revivamiento, por este despertar y transformación del ser humano, y llegó. Y yo tengo otra vez que confesar que todavía hace una semana, antes de que empezaran las protestas,
estaba conversando con algunas personas y les estaba diciendo que pues yo no veo que la gente cambie, o sea, yo no veo que ni con aquí en Estados Unidos, más de 100,000 personas muertas por el coronavirus, yo no veía cambios en la actitud de la gente, que todavía la gente estaba protestando por cosas tan superficiales como el cortarse el pelo, ir al gimnasio, ir al bar, cosas así. Entonces, yo expresé en esta conversación de que yo no veo que la gente esté teniendo ni con la pérdida de vida de miles, de cientos de miles de personas que estén teniendo una reacción. Bueno, tengo que decir y tengo que pedir disculpas por eso, porque no es cierto. Con la pérdida de vida del señor George Floyd, afroamericano, que todos vimos, que todos presenciamos su muerte, ah, con la pérdida de muchos otros, no solamente él. Aquí en Estados Unidos esta es una historia que no de 400 años, que no, que ha cambiado en la forma en que pasa, pero como dijo una comediante, no es que haya más racismo, es que hay más videos que están tomando la acción. Los casos siempre han existido de este tipo de racismo, de este tipo de virus que llamado racismo. Y hay que llamarle por lo que es. Porque la única manera que podemos hacer cambios es cuando le llamamos a las cosas por lo que son. En nuestro camino espiritual, en nuestro despertar espiritual, transformación, la única manera que podemos hacer algún cambio, alguna transformación es cuando reconocemos cuáles son las áreas de limitación, cuáles son las áreas que yo tengo bloqueadas en mi energía o en mi conciencia o en mi mente. Cuando reconocemos, la primera parte de hacer un gran cambio, una gran transformación individual es observación, es meditar, reflexionar en cuáles son estas áreas que me causan sufrimiento, que me causan enfermedad, que me causan desconexión con otros y con el universo o con lo divino. Es lo primero que tiene que acontecer. Y en esta situación que estamos viviendo una vez más globalmente, con el despertar de la gente, con esta cuarentena que forzosamente la tuvimos que vivir y la estamos viviendo a causa del coronavirus, en cierta manera nos forzó a considerar qué es la vida, cuáles son nuestras prioridades, qué es importante, mi carrera, mi figura, mi título, mi estado bancario, mi estabilidad económica. Estos 3 últimos meses, todas esas prioridades, todas esas cosas que teníamos en control, como lo mencionas, Betty, se nos escurrió por las manos. Compañías, carreras, relaciones, se nos escurrió. Lo que tanto sostuvimos por años y décadas es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. Mi trabajo, mi familia, mi salud, mi cuerpo, mi. En el proceso de la pandemia, muchos hemos tenido que reestructurar forzosamente nuestra vida, nuestras prioridades y también nuestros hábitos y acciones. Esto fue, creo que muchos nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Para qué está pasando esto? ¿Por qué la divinidad, por qué el Ser Supremo está permitiendo esto en la humanidad? Y creo que muchos de nosotros
sabíamos que algo se estaba moviendo, algo se estaba formando, pero no sabíamos cómo, cuándo, para qué. ¿Sí? Y ahí es donde es lo desconocido. Ahí es donde está el área de que no vemos, la oscuridad, lo desconocido, lo que no entendemos, que nos causa frustración y nos causa estrés y depresión y etcétera, porque no lo vemos, porque lo queremos ver con estos dos ojos físicos y no entendemos y no vemos y no vemos. El proceso interno espiritual es para aprender a ver con este ojo espiritual, con este tercer ojo, que se llama tercer ojo, que es el ojo espiritual, el ojo interno, que es el único que tiene que activarse para poder iluminar dentro de nosotros mismos y ver nuestra verdad. ¿Cuál es la verdad de mi existencia? ¿Cuál es la verdad de mi sentir? ¿Cuáles son mis verdaderos dones creativos? El por qué estoy aquí. Y este proceso se presentó en una manera forzada para la mayoría de personas. Para algunos de nosotros, como ya lo mencionó, estábamos conscientes, pero para muchos no. Y esto fue la preparación de la conciencia humana para lo que está aconteciendo ahora, que otra vez vino en una manera trágica, vino en una manera intensa, vino en una manera que nos mostró de la capacidad del ser humano de destruir a otro ser humano por el color, por la diferencia del color de piel, por la diferente clase económica, por las diferencias políticas, por las diferencias sociales o religiosas, y nos muestra una vez más qué tan frágiles somos, qué tan frágil es una vida que en menos de 9 minutos un ser humano puede destruir a otro ser humano sin ninguna seña de humanidad, de compasión, de respeto por la vida humana. Eso es lo que vimos. Y otra vez, el que quiera esconder su cabeza, meter su cabeza en la arena, háganlo. Pero para la mayoría, desgraciadamente tuvo que pasar en esta manera y ha tenido que pasar en esta manera para muchos, pero nos está despertando y nos está haciendo conscientes de la inequalidad de la justicia que hay para algunos. Y ya no podemos esconderlo. En México, quizás no es el color de piel, pero también no hay que negar. Yo soy mexicana. Yo crecí escuchando comentarios racistas, porque eso lo sabemos. Y como mexicanos también tenemos que reconocer que en nuestro país también hay racismo. Y ya no podemos esconderlo con bromas, porque tú lo sabes, Betty, que somos muy bromistas, pero en la broma mandamos la piedra, mandamos el daño, mandamos la ofensa y nos escondemos detrás de la sonrisa. Ja, ja, ja. Era una broma. No. Cuando usamos ese humor negro, es cuando entra Hasya en desbalance. Entramos con la sátira, con la ironía, con sátira, ironía y se me va otro calificativo, pero ese tipo de humor negro que no nos medimos. Sarcasmo.
Sarcasmo, 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 que no nos medimos. el muy llamado picardía mexicana, que Ajá. amamos y la aplaudimos y nos regocijamos en esa picardía mexicana, que no es más que un sarcasmo ofensivo hacia otros. Porque últimamente lo que hay en el sarcasmo y en esa picardía que nosotros nos alabamos, hay abajo de eso, hay una intención de elevarme al ponerte un apodo, al ponerte un apodo, al ponerte un título, un subtítulo, al hacer ahora le llamamos mimis. Antes no había mimis, pero había apodos. Ahora hasta lo dibujamos. Con los memes. Con los memes, o memes, perdón, no mimis, memes. Y lo hacemos y lo aplaudimos y le damos like. Y no sabemos qué estamos causando, porque todo empieza con una intención, con un pensamiento, con un deseo de herir, de subyugar, de aplastar, de reprimir, de bajar el valor de otro ser humano comparado a mí o a lo que sea. Y ya tenemos que ser adultos, tenemos que crecer y madurar como humanidad, porque ya no es cuestión de que era una picardía, era un chiste, era una broma. Todos hemos experimentado bullying. Ese bullying que nosotros experimentábamos y que ahora siguen experimentando, le decimos, son niños. No, los adultos lo siguen haciendo. Pero ahora le llamamos otra cosa. Le llamamos activismo político, le llamamos memes, le llamamos distracción, le llamamos entretenimiento, comedia, le llamamos X. Pero abajo de todo eso, de ese deseo de entretener, hay una capa donde quitamos la humanidad a otro ser humano con la palabra, con la broma, con el sarcasmo o con el golpe. Y tenemos que reconocer, ir a la raíz. No es solamente la estructura política que necesita cambios en todo el mundo, porque estamos viendo que globalmente, ¿por qué la gente está protestando en Francia, en Alemania, por favor? Alemania, el país que cometió los crímenes hacia la humanidad más grandes que ha habido. ¿Por qué la gente está protestando en todos lados? ¿Por qué en Canadá, en Australia, en todas partes? ¿Por qué? Porque en todas partes hay gente de color, de piel oscura. Porque hay gente de diferentes razas, diferentes culturas, porque en todas partes hay personas con diferente género sexual, porque en todas partes hay personas que tienen diferencia intelectual o diferencia religiosa, porque en todas partes hay diferencias, hay dualidades, diferencias de lo que yo soy, que yo considero correcto, y lo que otra persona presenta a mí es algo desconocido. No entiendo, no lo sé, pero en vez de yo preguntar a la persona, decir, no entiendo, no entiendo tu cultura, no entiendo tu religión, no entiendo tu punto político social, explícamelo. En vez de eso, lo que hacemos es, queremos destruir lo que no entendemos. Con sarcasmo, con repudio, con borrarlos, con bloquearlos. Ahora los bloqueamos porque no entiendo y porque no quiero reflexionar, porque soy flojo. Lo que tú mencionaste, esto lo traemos
No niño nace racista. Eso es aprendido por la sociedad, por la cultura, por la familia, por la sociedad, por la religión. Se nos enseña sutilmente o claramente, directamente. Se nos enseña. Y ya no podemos cubrirnos de que, ay, no, yo nunca he experimentado esto. No es cierto. Todos hemos experimentado racismo, clasismo, repudio por nuestra diferentes pensamientos sociales o espirituales. Todos hemos experimentado o los hemos hecho hacia otros. Hemos hecho esos actos hacia otros. Y esa es la razón por qué esta se está presentando en todas partes en el globo, en el mundo. Porque en algunas situaciones es más que en otros. En algunas situaciones la brutalidad de la fuerza policíaca es más que en otros, pero existe. Y no pensemos que porque es Europa están exentos de ese racismo y de ese clasismo que existe. Está en todas partes, es un virus. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que aceptar, tenemos que hacer esa transformación interna, observar y realmente esto es difícil vivirlo. Yo experimenté el clasismo, no el racismo, el no clasismo, pero bueno, clasismo creo que lo experimentamos mucho en México, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Sí. Pero la cuestión del color de piel. Es triste para mí decirlo esto, porque esta semana fue intensa para mí y yo siempre como expreso mis experiencias personales, porque el hecho de que soy guru, el hecho de que estoy en este camino espiritual y como maestra y guía, lo quiero hacer desde el punto de vista personal, lo quiero hacer desde el punto de vista humanista, porque no estoy exenta, porque soy una mujer como lo eres tú, como lo son muchas. Soy madre, soy abuela, soy esposa, soy hermana. Y entonces tuve que regresar a esa experiencia del por qué. Si soy diferente de color de piel de otra persona, ¿por qué tengo que ser ¿por qué tengo que aceptar el rechazo, las bromas, el bullying? Sin embargo, lo experimenté en mi propia familia. Y a lo largo de mi vida, obviamente llegó el punto que en realidad no me importó mucho, pero cuando vine a Estados Unidos lo tuve que enfrentar otra vez. Lo tuve que enfrentar otra vez y una vez más tuve que salir adelante, como mucho lo hacemos. Nos reímos un poquito, nos tragamos la ofensa y seguimos adelante. Y ahora, con esta experiencia, y más cuando dieron el toque de queda, y para los que no saben, mi esposo es afroamericano,
y tener que verlo de cerca. Lo que este racismo hace en una familia no es algo fácil. No es algo fácil ver el miedo en los padres. Él todavía tiene sus padres, ya están ancianos. Y el día que dieron el toque de queda el primer día, eran las 5:45 de la tarde y llegó el mensaje de que había toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Nosotros estábamos preparándonos a salir a la tienda, a ir a comprar nieve. Y ya íbamos de salida cuando mi suegra nos llama y nos dice, ¿dónde están? Y le dicen, vamos a la tienda. Dice, no, hay toque de queda. Y dice mi esposo, sí, pero vamos a 2 cuadras, ahorita regresamos. Dice, no, por favor, no te vayas. Están deteniendo a la gente que no tiene razón de estar en la calle. Lo leemos y lo vemos y no estamos de acuerdo y decimos, ay, qué mal, qué feo. Otra cosa es vivirlo. Cuando una madre de 85 años le llama a su hijo de 60, que es la edad de mi esposo, y le dice, por favor, no salgas a la tienda. ¿Tú sabes qué duro es eso? Muy duro. Se abren muchas heridas que nos queda manifiesto que no han sanado y que desafortunadamente esa desconexión con nuestro ser interno, que es lo único que nos hace entender que la persona que tengo enfrente es igual que yo, porque cuando ya conecto con mi ser interno dejo de medir al que tengo enfrente por lo que posee materialmente y por su color y por todo lo demás, y solamente veo dentro de él un espíritu igual que yo, pues todo está en orden, pero cuando estoy en esa desconexión, el pánico me ataca, el miedo me ataca y ataco al que tengo enfrente porque lo veo como una amenaza. Sí, pero quiero ir un poco más allá de lo individual. Es intenso porque la mayoría de nosotros hemos experimentado algún tipo de racismo, de clasismo, de repudio, De discriminación, de alguna forma. discriminación, en cualquier forma, tipo forma. Entonces, esto es lo que se está protestando y no hay que perder vista de lo que se está protestando. Se está protestando la resistencia de la sociedad al respeto a los derechos humanos de cada ser humano. No importa el género, no importa el color, no importa la religión, no importa nada. Eso es lo que se está protestando. Que no perdamos de vista de que es necesario que acontezca. Porque no podemos continuar como sociedad, no podemos experimentar esa completa armonía como sociedad hasta que no erradiquemos ese virus del racismo, de la discriminación, que existe en todas partes. Y todo empieza con vernos a nosotros mismos, con regresar y ver lo que yo he creado como individuo, lo que hemos creado como sociedad, lo que hemos enseñado con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y nuestras acciones a nuestros hijos y con lo que se nos enseñó a nosotros. Y el hecho de que se nos enseñó a nosotros de nuestros padres no quiere decir que estaba correcto. Porque el padre racista
el padre y la madre racista hace 400 años pensaba que era correcto tener esclavos, ¿sí? Pensaban que, has- que hasta su creencia religiosa les daba el permiso de tener, de comprar otro ser humano. Tenemos que reconocer que ese patrón de creencia, ese patrón de acción, ese patrón de existencia no es, no es justo y no es adecuado para ningún ser humano. Y cada uno de nosotros tenemos que regresar a escarbar para ver qué es lo que creemos, para ver qué es lo que se nos enseñó y qué estamos enseñando con nuestros comentarios, con nuestros deseos o pensamientos. Y insistir en esos cambios sociales que se tienen que hacer, que se tienen que crear en el mundo para que podamos realmente eh, subexistir existir como raza humana. Si no lo, si nos rehusamos a hacerlo, simplemente podemos llegar al punto como estábamos llegando antes de la pandemia, de estar, de estar, de estar, ¿cómo se dice? De estar insensibilizados al dolor humano y a las necesidades del ser humano. Antes de la pandemia estábamos cayendo o ya habíamos caído en ese estado mental, en ese estado de que solamente yo, si no me afecta a mí, no importa, no me afecta. Después de la pandemia estamos viendo, afortunadamente, que está habiendo esa reacción de la sociedad a decir, es cierto, esto no es correcto, esto no es, esto no es correcto, esto no es correcto que lo que está pasando. Y tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer regresar. Y si no es regresar, si regresamos solamente, como mucha gente dice, hay que regresar a lo normal, ese normal se destruyó, ya se eliminó. Y tenemos que crear un nuevo normal. Tenemos que crear una nueva realidad como individuos, como comunidades, países y globalmente. Ya tenemos que tomar esa madurez y hacer esos cambios necesarios desde, desde mí, desde internamente mí, con mi familia, con mi comunidad, e insistir y demandar a los que están en el poder a que hagan esos cambios estructurales en relación con la impartición de justicia, la igualdad de impartición de justicia, que es necesaria en todos los niveles. En todos los países es lo mismo, algunos peor, algunos mejor, pero estamos ya en este punto de no regreso, porque afortunadamente nuestros jóvenes están tomando conciencia. Te
Te doy la palabra, Betty. Bien, efectivamente es momento de tomar conciencia y los jóvenes es algo que pues, nos da gusto que esa generación esté decidiendo manifestarse, esté mostrando su repudio, su hastío a esta discriminación, y que esto sí sea una esperanza a que exista un trato más justo entre nosotros los seres humanos. Y reiteramos, si queremos que así sea, debemos empezar por cada uno de nosotros. No solamente le tienes que exigir a un gobierno, tienes que empezar por ti. ¿Y qué tienes que empezar a hacer? A conectar contigo mismo, con tu ser interno, a darte cuenta que eres un ser tan valioso como cualquiera que esté enfrente de ti. Entonces, a partir de ahí puedes exigir y entender los cambios que se requieren para que el respeto sea para todos en la misma medida. Y así este racismo, esta discriminación de una u otra forma desaparezcan y logremos mirarnos todos de manera igual, entendiendo que soy un espíritu frente a otro espíritu. Saludándonos, compartiendo desde nuestra esencia divina, que somos cada ser humano. Y también tener esta compasión y este respeto por los animales, por las plantas, por todo nuestro entorno. Y sin duda, tendremos una mejor vida. Y con esto pudiéramos cerrar el tema, pero Gurudevi Raya Matanji nos va a invitar a una meditación. Así es, Betty. Vamos a hacer una meditación. Antes de esto quería compartir un mensaje. ¿Sí lo puedes ver? No, ahí no lo tengo todavía en pantalla, todavía no lo puedo apreciar. No, perdón. Quiero compartir esta reflexión. Si la puedes leer para compartirla con nuestros. Con nuestro apreciable público, parece que va a empezar a entrar de acuerdo a la indicación que estoy viendo en la cámara y ahora la tenemos aquí. Cuando sea tiempo, decimos lo siguiente, damos lectura a lo siguiente. Cuando sea tiempo de hacer un cambio, el universo te pondrá en una situación tan incómoda que no te quedará otra elección más que salirte de donde estás. Cuando no estés feliz en una situación, no te quedes en una fase de negación tratando de hacer que todo funcione. El mundo tiene mejores planes para ti. Solo tienes que confiar en el proceso y hacer tu parte para alinearte con las cosas que realmente quieres. El resto solo será historia. Bellísima reflexión. Sí, entonces, cuando estamos ahorita en un momento incómodo, como lo fue el coronavirus, como lo fue la cuarentena, muy incómoda en todos los aspectos. Ahorita estamos en este otro proceso, pero tenemos que tener la capacidad de meditar, de reflexionar, de ver las cosas por lo que son y de hacer esos cambios. Y por medio, dice, cuando no estés feliz en una situación, no te quedes en una fase de negación. No te quedes en una fase de negación tratando de hacer que todo funcione. Tenemos que reconocer como sociedad que es que el viejo patrón, que la vieja norma ya no funciona. Que ya llegó al punto de este cambio, de esta transformación,
de estos cambios que sabemos que ya eran necesarios, pero lo estábamos negando. Tenemos que envolvernos en ese cambio a la medida que nos toque a cada uno, pero como miembros de una sociedad, no importa dónde estemos, en Estados Unidos, en México, en el Caribe, en Sudamérica, en Europa, no importa dónde estemos, yo les aseguro que todos, la estructura necesita un cambio, una transformación, una renovación, para que todos experimentemos una justicia ecuánime, justicia para todos, no basada en las diferencias y no basada en la discriminación. Entonces, yo en la capacidad que ustedes se sientan guiados, en la capacidad que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo, de envolverse en sus comunidades para causar esos cambios, para traer esos cambios, que lo hagan. Ya no es tiempo de poner, escondernos. Ya no es tiempo de negar la realidad de las injusticias que existen en todo el mundo y a todos los seres humanos y a los seres vivos, como son los animales, lo acabas de mencionar, o a nuestra tierra que está siendo dañada con el fracking, con todos estos sistemas que están dañando nuestra tierra. Ya no es tiempo de sarcasmo, ni de memes, ni de esconderlo, ni de protegerlo. Ya es tiempo de hacer esos cambios, de llamar a las personas que están en autoridad a hacer esos cambios. Y yo sí creo que es necesario, como creo que es necesario este proceso interno antes de hacer cualquier acción, antes de tomar cualquier protesta, antes de tomar cualquier ah, ah, actitud o cambios que tengamos que hacer o llevar a cabo físicamente, aumentar intelectualmente, tenemos que tener esa reflexión antes de llegar a ese paso. No hacerlo emocionalmente, no hacerlo porque todos lo están haciendo, pero cuando yo sienta ese llamado interno, cuando yo sienta ese estado de conciencia de que es necesario ese cambio, tengo que hacer algo, acción, no solamente desearlo, pero también tomar la acción. Y es cuando podemos llevar a cabo esos cambios en la manera más pacífica posible que podamos llevarlo a cabo. Tenemos la capacidad, si lo deseamos. No tenemos por qué llevarnos por las emociones o por la discordia, sino simplemente por el deseo, por una completa estado consciente, quiere decir que estoy consciente de lo que estoy haciendo, no me estoy dejando llevar por, por el grupo, por mi partido, o por mi creencia, o por X, pero que lo estoy haciendo conscientemente, participando en los cambios estructurales de la sociedad. Eso es importante, que todo lo que hagamos, lo hagamos conscientemente, que venga del punto de vista de un cambio verdadero, pero porque ese cambio ya aconteció dentro de mí, es como yo lo quiero manifestar fuera de mí y proyectar fuera de mí, para no caer en el error otra vez de que si todo cambia alrededor de mí, yo voy a cambiar. No es así. Cambio yo, cambia el mundo. Y si pensamos que cuando cambie el mundo, voy a cambiar yo, regresamos al error. No es así. Ese cambio tiene que ser interno
primeramente antes de que sea externo. Para cerrar ya con esto, dice, cuando haces las cosas con amor y pensando en hacerle bien al otro, nunca pierdes. Si tenemos que cambiar nuestras posiciones en ciertas cosas, nuestras ideas, X, no lo tenemos que ver como que estoy perdiendo algo, sino que estoy ganando conocimiento de algo. Quédate con esa paz de haber hecho lo correcto. Ya es tiempo de hacer lo correcto. Ya es tiempo que la justicia haga lo correcto con sus ciudadanos. Ya es justo que nos tratemos con igualdad. Ya es justo que respetemos a los que tienen diferencias con nosotros. Ya es tiempo de hacer lo correcto conmigo mismo y con otros. La paz va a venir cuando vivamos en una manera correcta internamente. La paz que tantos buscamos como individuos y como países y como mundo va a llegar cuando empecemos a respetarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros verdaderamente. Cuando haya una justicia, cuando haya una verdadera justicia para todas las clases sociales y para todas las diferencias que hay. Hagamos esa encuesta interna, hagamos esa búsqueda de nuestros valores y nuestras prioridades como seres humanos. Y todos vamos a encontrar que queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo. No importa dónde estemos, no importa qué color nuestra piel y no importa lo que creamos socialmente o religiosamente. Todos queremos ser felices. Todos queremos experimentar salud, paz y prosperidad. Esta mantra que voy a compartir es el mantra de Sarvesham, que es básicamente que deseo prosperidad para mí y para todos. Deseo abundancia para mí y para todos. Deseo salud para mí y para todos. Deseo salud para mí y para todos. Entonces, ese es el deseo que les dejo con este mensaje que fue un poco más largo de lo que pensaba, pero creo que es necesario expresarlo a nuestros estudiantes y a nuestros seguidores y darles la encomienda, pedirles que lo que hagan, que lo hagan conscientemente y que lo hagan que venga de un lugar interno y que proyecten esa intención hacia el mundo para que este cambio sea verdadero y que perdure. Muy bien. Aquí comparto esto es la mantra de Sarvesham Swastir Bhavatu, Sarvesham Chantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Shantu Niramayaha, Sarve Padrani Pashantu, Makash Chituka Bhagavan Bhagavad. Chanti, chanti, chanti. Que todo sea auspicioso para todos. Que haya paz para todos. Que todos sean plenos. Que todos sean prósperos. Que todos sean felices. Que todos estén libres de discapacidades. Que todos vean por el bien de los demás. Que nadie tenga sufrimiento. Paz, paz, paz.
Bien, pues de esta manera. Muy bien, vamos a respirar profundamente. Está una emisión más de reflexiones con Gurudevi Raya Matanji y su amiga Betty Rivera. La dejamos para que finalice Raya Matanji la meditación. Vamos a respirar profundamente y con la intención de esta mantra de mandarles a todo, a cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, familias, compatriotas, paz, prosperidad, que los cambios que se tengan que hacer, llevar a cabo individualmente y socialmente sean para el bienestar de todos, en paz y en armonía, y que se les ilumine la conciencia a nuestros gobernantes en todos lados, en todas partes, para que tomen decisiones sabias y acciones sabias para el bienestar de todos. Inhalamos profundamente y exhalamos. Gracias, Betty, por tu participación una vez más. Y nos vemos la próxima semana. Primeramente el universo, y así es. Gracias. Muchas Gracias a todos. Les mandamos un gran abrazo, un gran saludo a todos los que escuchen este mensaje. Y si tienen algún deseo, alguna pregunta de contactarnos, pueden hacerlo a nuestra página de spandanyoga.com. En Facebook también está Spandan Yoga Institute y ahí nos pueden encontrar. También aquí cuando ponga el video en el YouTube, van a poder, ahí está toda nuestra información de contacto si tienen alguna pregunta o necesidad de consejería o de terapia o de guía en el proceso, en este proceso que es muy individual para cada uno de nosotros. Gracias una vez más y nos despedimos. Namaste. Namaste. Gracias. Por su fina atención, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.